Buenas noches con todos. Este es un nuevo video. A continuación les voy a hablar acerca del uso del polímetro o multímetro. El polímetro o multímetro. Un multímetro, a veces también denominado polímetro o tester, es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes en el mismo aparato. Las más comunes son las de voltímetro, amperímetro o ómetro. Es utilizado frecuentemente por personal en toda la gama de electrónica y electricidad. Partes del multímetro digital. En las partes vamos a encontrar una pantalla de display, la cual dice que la pantalla de cristal líquido en donde se muestran los resultados de las mediciones. Vamos a encontrar también un selector de funciones y rango. Es la perilla que nos sirve para seleccionar el tipo de magnitud a medir y el rango de la medición. Rangos y tipos de medición. Los números y símbolos que rodean la llave selectora indican el tipo de rango que se puede escoger. En la imagen anterior podemos apreciar los diferentes tipos de posibles mediciones de magnitudes como el voltaje directo y alterno, la corriente directa y alterna, la resistencia, la capacitencia, la frecuencia, prueba de diodos y continuidad. Los cables rojo y negro con puntas de prueba. El cable negro siempre se conecta al conector negro, mientras que el cable rojo se conecta en el jack adecuado según la magnitud que se desee tomar. Aquí también he puesto una tabla con la simbología de funciones que tiene el multímetro. Aquí podemos observar lo que tiene el voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente directa, los milivoltios, la corriente directa, corriente alterna, los miliamperes, el microamperes, resistencia eléctrica, prueba de diodos y transistores. También podemos encontrar la prueba de continuidad, medida de capacitancia de capacitores, la frecuencia, la temperatura en grados Celsius, frisar lectura en display y ganancia de transistores. ¿Cómo comprobar la continuidad? Bueno, lo primero que hay que hacer dice que toca girar el selector de continuidad. Es muy probable que comparta un punto en el selector o más funciones. Generalmente la resistencia con su signo ohmios con las puntas de prueba del multímetro separadas se puede mostrar en OL y ohmios. Si es necesario, presiona el botón de continuidad. Ahí vamos a observar en la imagen cómo está la perilla en lo que es selección de ohmios o pulsar el botón de ohmios para medir la continuidad. Tercero, dice, primero inserte el cable de prueba negro en el conector COM. La cuarta dice, a continuación inserte el cable rojo en el conector B de ohmios. Cuando haya terminado, retire los cables en el orden inverso. Primero el rojo y luego el negro. 5. Con el circuito sin energía, conecte los cables de prueba a través del componente que está probando. La posición de los cables prueba es arbitraria. Observe que quizás debe aislar el componente de otros componentes en el circuito. El multímetro digital emite un pitido si se detecta una ruta completa continuidad. Si el circuito está abierto, el interruptor está en la posición apagado. El multímetro digital no emitirá un pitido. Cuando termine, gire el multímetro a apagado para preservar la vida de la batería. La 8. Si el intervalo se establece en los 4000 ohmios, un multímetro normalmente emite un pitido, si el componente tiene una resistencia de 40 ohmios o menos. Si el intervalo se establece entre los 4000 kiloohmios, un multímetro normalmente pitido si el componente tiene una resistencia de 200 ohmios o menos. El diagnóstico. En el diagnóstico se puede identificar que es posible que comprobamos su continuidad estaba en correcto estado, ya que al momento de realizar la comprobación con el multímetro sí nos marcaba correctamente. También, si diagnosticamos en ese posible, tenía un intervalo de 4000 ohmios y esto nos dio un pitido, como podemos observar en la imagen. La tensión. La tensión eléctrica también se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro, su unidad de medida es el voltio. La tensión es independiente del camino recorrido por la carga y depende exclusivamente del potencial eléctrico de los puntos A y B en el campo eléctrico, que es un campo conservativo. Tipos de tensión eléctrica. Aquí vamos a encontrar la tensión en componentes pasivos.
La diferencia de potencial entre los terminales de un componente pasivo depende de las características del componente y de la intensidad de corriente eléctrica. Tensión en un condensador. Un condensador sencillo son dos placas paralelas de un material conductor en un medio aislante eléctrico. La tensión es un condensador que produce un flujo de electrones en donde una placa queda un exceso de electrones y en la otra falta de ellos. La tensión en una bobina. Una bobina es un conductor o alambre enrollado en espiral. Las bobinas se ocupan en corriente alterna, que es una corriente que cambia de magnitud con el tiempo, generando una corriente potencial en sus terminales. Y la tensión eficaz. La tensión eficaz o valor eficaz de la tensión es el valor medido por la mayoría de voltímetros de corriente alterna. Equivale a una tensión constante que aplica sobre una corriente eléctrica. Consume la misma potencia eléctrica, transformando la energía eléctrica en energía térmica por efecto Joule. ¿Qué es la intensidad de corriente? Es la carga eléctrica que atraviesa una sección del conductor en una unidad de tiempo. Este término físico es muy común en los laboratorios de universidades en los que se estudia la materia. Su importancia académica se debe a que es uno de los primeros conceptos y el más fundamental de los estudios eléctricos. La unidad de tiempo utilizada para la medición de corriente eléctrica a través de un material determinado por conductor es el segundo. Por lo tanto, cada segundo de intensidad que se mide se determina un valor instantáneo de la misma. La resistencia. La resistencia eléctrica es toda la oposición que se encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuado o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa así una carga de resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. Bueno, aquí como podemos observar en la imagen, que mientras las cargas van directamente y no hay ninguna oposición, las cargas eléctricas circulan correctamente y el conductor es un alambre grueso. Pero en cambio en la siguiente imagen, en la B, podemos observar un cable más delgado, pero aquí obteniendo una tipo resistencia u oposición a que las cargas no pasen directamente, sino haya un frenado. Bueno, normalmente los electrones tratan de circular por el circuito eléctrico de uno o más organizadas de acuerdo con la resistencia que encuentra mientras el menor sea esta la resistencia, mayor será el orden existencial en el microprocesador de los electrones. Pero cuando la resistencia es elevada comienza a chocar con otros y libera una energía de forma de calor. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les sirva este video y muchas gracias.